Dicen que nadie puede ver su propio funeral, porque quien lo hace ya no vuelve a ser el mismo. Algunas personas aseguran haber presenciado su entierro sin estar muertas. Y lo más aterrador, todos lloraban por ellos. Esta no es una historia, son varios testimonios. Y todos coinciden en algo inquietante. Después de ver su propio funeral, sus vidas comenzaron a desmoronarse. El primer caso ocurrió con un hombre que trabajaba como conductor nocturno. Una madrugada, después de terminar su turno, llegó a casa completamente agotado. Se recostó en su cama, cerró los ojos y sintió que se quedaba dormido. Pero en lugar de soñar, despertó de pie, no en su habitación. Estaba parado dentro de una iglesia. Al principio creyó que era un sueño normal. El lugar estaba lleno de gente, había flores por todos lados. Podía escuchar llantos. Reconoció a compañeros de trabajo. Todos vestían de negro. Confundido, avanzó lentamente por el pasillo central. Y entonces lo vio. Su corazón empezó a latir con fuerza, se acercó paso a paso. Y cuando miró el nombre en la placa, vio el suyo. Nombre completo y una fecha de muerte con el día siguiente. Pero sus piernas no respondían. Intentó tocar a su madre. Su mano atravesó su cuerpo. Nadie podía verlo. En ese momento alguien comenzó a rezar en voz alta. El hombre miró dentro del ataúd y se vio a sí mismo. Despertó jadeando en su cama. Eran las 3:17 de la madrugada. Trató de convencerse de que había sido solo una pesadilla, pero algo no encajaba. El sueño se sentía demasiado real. Durante todo ese día estuvo inquieto. Sentía que algo malo iba a ocurrir. Por la noche decidió no salir a trabajar. Algo dentro de él le decía que no lo hiciera. Se quedó en casa. A las 11:40 p.m. recibió una llamada. Si él hubiera ido a trabajar, un accidente en la misma ruta que él cubría todas las noches. El vehículo había quedado destruido. Dice que siente que ya murió una vez y que lo que vive ahora es tiempo prestado. El segundo relato pertenece a una joven estudiante universitaria. Una noche soñó que caminaba por un cementerio. Todo estaba cubierto de niebla. Las lápidas parecían viejas. Escuchaba una voz que repetía su nombre, una y otra vez, hasta que llegó frente a una tumba recién cavada. Había un grupo de personas alrededor. Al acercarse, reconoció a su padre. En el sueño alguien dijo, murió mientras dormía. La joven despertó llorando. Pensó que era solo ansiedad. Pero esa misma noche volvió a soñar exactamente lo mismo. Solo que esta vez la fecha en la lápida era dentro de 3 días. Durante los siguientes días empezó a sentirse mal. Dolores de cabeza intensos, mareos, sensación constante de cansancio. Fue al médico. No encontraron nada. La tercera noche soñó otra vez. Esta vez el ataúd estaba abierto y dentro estaba ella. Pero lo más perturbador es que la versión muerta de ella tenía los ojos abiertos. La mañana siguiente despertó con fiebre muy alta. Horas después sufrió un colapso respiratorio. Estuvo en coma durante 2 días. Cuando despertó en el hospital, había sobrevivido, pero algo ocurrió. Los médicos dijeron que, técnicamente, había estado muerta durante casi 1 minuto. La joven cree que el sueño no fue una advertencia. Cree que fue un recuerdo de algo que ya había ocurrido. Existen personas que afirman que, cuando alguien ve su propio funeral, significa que una parte de ellos ya cruzó al otro lado, como si el alma hubiera dado un paso adelante, y el cuerpo apenas se estuviera poniendo al día. Otros creen que es una señal de que el destino puede cambiar, pero solo si la persona presta atención. El problema es que no todos reciben la advertencia. Algunos solo reciben el recuerdo, y hay relatos aún más oscuros, personas que vieron su funeral y luego empezaron a notar cambios extraños, sombras donde no debería haber, ruidos al dormir, sensación de ser observados, como si algo hubiera regresado con ellos, porque tal vez no todo el que vuelve regresa completo.
Hay algo que casi nadie menciona sobre estas personas. No es solo que hayan visto su funeral, es lo que empieza a pasar después. Cambios pequeños al principio, casi imperceptibles, pero con el tiempo, imposibles de ignorar. Cuando despertó en el hospital, los médicos dijeron que su corazón se había detenido brevemente. Daniel aseguraba sentirse agradecido por seguir vivo, pero pocas noches después tuvo un sueño. Se encontraba sentado en una silla dentro de una sala desconocida. Había personas alrededor, todas vestidas de negro. No podía ver sus rostros, solo sus siluetas. Al frente había un ataúd cerrado. No sabía por qué, pero sabía que el cuerpo dentro era el suyo. Entonces escuchó una voz: «Todavía no te toca». Despertó sobresaltado. Pensó que era producto del trauma, hasta que los sueños comenzaron a repetirse. Cada vez eran más largos, cada vez más claros, hasta que una noche logró ver dentro del ataúd. Y esta vez, el cuerpo no era exactamente igual a él. Tenía su rostro, pero algo estaba mal. La piel se veía gris, los ojos hundidos, la boca torcida, como si fuera una versión dañada de sí mismo. Desde ese día, Daniel empezó a notar cambios. Su reflejo no siempre se movía al mismo tiempo que él. A veces, al mirarse al espejo, sentía que algo lo observaba desde atrás. Aunque no hubiera nadie, empezó a despertar con marcas en el cuerpo, arañazos, moretones, sin explicación. Daniel estaba convencido de que algo había regresado con él, algo que no debía estar allí. Otro caso ocurrió con una mujer llamada Laura. Soñó que estaba sentada en una banca, observando su propio funeral desde lejos. No lloraba, no sentía miedo, solo observaba. Vio cómo enterraban su ataúd, vio cómo la gente se iba, y cuando el cementerio quedó vacío, ella seguía allí, sola, de pie frente a su tumba. Entonces alguien habló detrás de ella, una voz suave: «Ahora sabes cómo termina». Cuando volteó, no había nadie. Después de ese sueño, Laura empezó a sentirse desconectada. Nada le provocaba emoción, ni tristeza, ni alegría, ni miedo, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Meses después, sufrió un intento de suicidio. Sobrevivió. Pero al despertar, dijo algo que estremeció a los médicos. «Yo ya había visto este final». Aseguró que no estaba tratando de morir. Dijo que solo estaba caminando hacia algo que ya había visto antes. Existen investigadores que creen que estos sueños no son simples premoniciones. Creen que podrían ser fragmentos de realidades alternativas, como si algunas personas alcanzaran a ver una versión de su futuro o de un pasado que aún no ha ocurrido. Otros sostienen algo peor, que durante experiencias cercanas a la muerte, la conciencia puede cruzar brevemente a otro plano y al regresar, no siempre vuelve sola. Un patrón inquietante se repite en muchos testimonios. Después de ver su propio funeral, las personas empiezan a sentirse observadas, escuchan susurros al dormir, ven sombras en los bordes de su visión. Y lo más perturbador, sienten que algo las acompaña, como una presencia silenciosa, paciente, esperando. Algunos dicen que esa presencia es la muerte, otros creen que es algo diferente, algo que tomó nota, algo que ahora sabe quiénes son, dónde viven. Hay personas que aseguran haber encontrado fotografías que no recuerdan haber tomado. Fotos donde aparecen dormidos, fotos donde parecen muertos, fotos donde están acostados dentro de un ataúd, sin explicación, sin origen, solo aparecen como recordatorios. La pregunta no es si estos sueños son reales. La verdadera pregunta es si ya viste tu propio funeral. ¿Significa que estás destinado a morir pronto? ¿O significa que ya moriste y aún no lo sabes? Porque tal vez ver tu propio funeral no es una advertencia. Tal vez es un aviso de que tu historia ya terminó y todo lo que vives ahora es solo un eco.